públicas, privadas, sociales, mantienen una estructura y un continuo, una continua relación sustentada en comunicación, en intercambio de información. No sería posible que funcionaran las organizaciones de todo el mundo si no existiera una comunicación efectiva entre los integrantes. Son mecanismos, a final de cuentas, que hacen que fluya la vida propia del organismo. Sin ella, pues, estaríamos totalmente en un caos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿ya estamos? Todavía no. Bueno, tenemos ya a Valerie, que se une a nosotros a los micrófonos. Valerie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar como todos los martes en su programa Radiálogos. Y efectivamente coincido con Ileana, la comunicación interna a veces es algo que no entendemos o decimos, bueno, todo comunica y lo vemos de manera general. Pero la comunicación tiene que ver precisamente con esas redes que se tejen dentro de las organizaciones y que nos permiten darle un extra a nuestra empresa, a nuestro negocio o a nuestra institución. Digamos que nos ayuda a gestionar lo que decimos intangibles, esa parte emocional que genera dentro de las organizaciones. Y bueno, como hablamos entonces que la comunicación interna se puede decir que es el elemento unificador, el que genera ya sea la cohesión o no dentro de un grupo de personas, dentro de una organización, ¿no? Incluso cuando hay problemas, que es ahí donde se retoma ese matiz de importancia de la comunicación, cuando surge alguna situación y tienen que implementarse pues algunos mecanismos, ¿no?, para poder afinar, reestructurar, mejorar la interacción de quienes integran áreas, estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde definitivamente se tienen que escoger los mejores argumentos para definir y afinar esas cosas que pueden pues contraponerse, ¿no?, con el desarrollo día con día de la organización. Y es que finalmente, como lo hemos comentado en otros programas, la comunicación misma ha visto cómo se evolucionan este tipo de relaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del periodismo que platicábamos la semana pasada, pues empezamos a hacer uso de la tecnología, ahora transmitimos noticias en vivo, también tenemos ya áreas especializadas en relaciones públicas, en publicidad, y la comunicación interna también se ha ido modificando. De repente, si estuviéramos hablando unos 15 años atrás, el contexto de la comunicación interna sí se entendía como ese departamento que gestionaba los periódicos murales, que celebraba el cumpleaños Godín, ¿no?, el cumpleaños de fulanito, la celebración, pero sin un sentido, sin entender para qué estábamos vinculándonos, no como, porque también se les conocía como públicos internos o públicos externos, sino ese público no es un público, es como una parte integral. Y yo creo que es de la parte fundamental en la que ha cambiado la comunicación de las organizaciones. Entender que quienes están participando en una organización son integrales, forman parte generan la información y nos dan un producto o le dan esta parte adicional a los servicios o a lo que estemos realizando dentro de nuestras empresas. Uh-huh. Incluso, bueno, leyendo a Alejandro Formachuk, precisamente menciona que el núcleo de la organización es su cultura y la cultura se sustenta en la comunicación. Al final de cuentas estamos hablando de personas, de recursos humanos vivos, que interactúan, que comparten, que tienen maneras de pensar, que tienen costumbres, etcétera, que tienen todo un bagaje, ¿no?, personal, y que pues no se deja en casa, no se tiene que llevar al trabajo, y que ahí es donde se interactúa para poder, a final de cuentas, darle vida a la organización, porque pues bueno, una organización está formada por personas que interactúan, que hay una estructura de mando, que hay actividades sustantivas, etcétera, pero la comunicación es ese lubricante que hace que funcionen como si fueran mecanismos físicos, a lo mejor. Engranajes, como lo estoy diciendo, ¿no? Así es, que pone en marcha pues toda la maquinaria. y es notable cómo lo dice Valerie, ¿no? Cómo ha evolucionado la idea que se tiene sobre la comunicación interna o comunicación organizacional, que también se le llama en algún momento, ¿no?
y en el que, pues sí, solamente se pensaba que era poner el periódico mural y las felicitaciones y bueno, ¿quién va a tener el pastel? Porque mi fulanito va a cumplir años y cantemos las mañanitas. Y no, ahora es distinto. Inclusive hay, se sabe o se entiende que dentro de, que digamos que la calidad de la comunicación, la calidad de que haya de la comunicación interna, también va a determinar el estado de ánimo, y el estado de ánimo es un factor esencial en la productividad. Así es que no hay que subestimar esta situación. Vamos a hacer hago una acotación porque estuvimos hace unos momentos al iniciar este programa avisándoles que teníamos unos regalos para ustedes a través de la transmisión de Facebook. Tenemos un pequeño problema, no vamos a transmitir en vivo, va a ser este programa grabado para Facebook, sin embargo en radio sí estamos totalmente en vivo. Y bueno, pues la mecánica vamos a hacer la alternativa para la gente que nos está escuchando en estos momentos en radio. Les vamos a... si usted nos está escuchando en estos momentos, le vamos a pedir que, y quiere irse al cine para obtener estos pases, nos mande un WhatsApp al siguiente teléfono, 612-15-270-89. Voy a repetir, 612-15, ¿qué? Dije, 612-15-270-89. ¿Y nos lo repites otra vez, Marta? 612-15-270-89. Y en ese teléfono, usted con este WhatsApp va a decir, quiero ir al cine. Deja su nombre y el nombre de su acompañante. Nosotros al final del programa vamos a dar los primeros 4 nombres que hayamos recibido a través de WhatsApp, y esas personas son las que se van a ir al cine totalmente gratis el próximo miércoles en la premier de la película El Polvo. Es decir, mañana a las 8. Así es, no es llamada telefónica, no vamos a recibir llamada telefónica, únicamente WhatsApp, o si no tiene WhatsApp, mensajito de texto así normalito y tradicional. A las 4 primeras personas. Por favor, no llamen, no le vamos a contestar. Porque estamos en vivo, entonces si no nos van a regañar. Y retomando un poquito lo de comunicación y en esta parte esencial, la comunicación interna o comunicación corporativa, comunicación institucional, que también se conoce en el ámbito sobre todo de gobierno, se le conoce como comunicación institucional, organizacional más efectivamente hacia empresas, turismo. Esta parte de entender que, por ejemplo, cuando estamos produciendo algo, si estamos ofreciendo un servicio, a lo mejor el tangible es preparar el café, ¿no? Si nos imagináramos que tenemos una empresa que es un pequeño café, pues bueno, el trabajo real o el producto real que van a estar ofreciendo las personas que colaboran con nosotros es preparar el café. Pero el intangible, el de recibir amablemente a la persona que nos están atendiendo, el explicarle, porque de repente nada más nos dicen, bueno, hay que decirle buenos días, buenas tardes y mucho gusto y adiós y qué va a pedir. No, esa parte de la comunicación interna es precisamente darle a ese valor restante que efectivamente Formachuk calcula que es aproximadamente del 75%. También pueden seguir a Fernando Valencia, que es presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, y traen muchos artículos respecto precisamente a que el restante porcentaje de ese producto, el 75%, son los agregados, son los emocionales, es el estado de ánimo de cómo atiendes, cómo recibes, cómo lo preparas, y esto a la larga efectivamente está generando un tema de productividad. ¿Por qué? Porque entendemos que si atendemos mejor vamos a vender más cafés, la gente le va a gustar ahí y obviamente nuestra organización va a empezar a crecer. Y en este crecimiento la parte de comunicación interna es precisamente asociarnos, vernos como socios, todos los que integramos una organización, para que entendamos por qué tenemos que preparar adecuadamente el café, por qué tenemos, si lo ponemos en temas prácticos, por qué es bueno atenderlo, y sobre todo esta parte de repente de entender que dentro de este aceite, esto que estamos trabajando en las instituciones, pues es fundamental saber hacia dónde vamos y por qué vamos, ¿no? Porque de repente nada más dicen, bueno, cumpliste y preparaste 100 cafés. Bueno, pero eso ¿en qué se traduce? Bueno, en un mejor producto, en un mejor servicio, en que somos el café más popular ahorita. Entonces, toda esta parte de valor intangible que podemos darle a través de saber administrar la información dentro de nuestras organizaciones, pues es la parte donde se trabaja en la comunicación interna. El matiz humano. Así es. Vamos a un corte, es muy breve, regresamos, estamos platicando en comunicación interna, esto es Radiálogos, ya volvemos.
Y vamos a seguir en nuestra grabación. Claro. Disculpen ustedes, pero ya saben, las aplicaciones, Facebook el día de hoy se puso en huelga, entonces quisimos hacer la transmisión directamente, tradicionalmente en el Facebook Live, pero bueno, tuvimos algunos problemas. Quienes nos estén viendo de todas maneras y si quieren estos pases dobles, pues de todas maneras nos pueden hacer llegar a lo mejor después del programa. Si hay oportunidad y si todavía hay boletos, con mucho gusto les vamos a informar. Así es, por lo pronto ya tenemos un boleto dado, ¿eh? Ya hay un boleto Un pase asignado. doble. Así es, un pase Quedan doble. 3. Quedan tres. Pero como no lo van a ver ahorita, nada más sepan que quedaban 3. Sí, a las 18:44 quedaban 3. Del día de hoy, ¿qué? Martes. Y disculpen, Sí, pero pues así es la tecnología. De todas maneras, quienes nos estén viendo grabados, recuerden que este programa lo subimos a distintas plataformas. Los pueden ver en nuestro canal de YouTube, que igual es Comunicadores BCS, lo compartimos vía Twitter, a través del Instituto Estatal de Radio y Televisión, también lo pueden ver en Spotify. Y bueno, un sinnúmero precisamente de redes que estamos tratando de tener de manera cercana, pues con todos los comunicadores que les interesa, pues saber un poquito o compartir sus experiencias respecto a qué es la comunicación y el ámbito en donde se desempeñan, ¿no? Así es. Y a veces y eso es, a ver, uno da por hecho o cree que no hay mucho trabajo dentro del área de comunicación interna, porque pareciera que todo está ya como por default, ¿no? Pero no, gracias a las nuevas concepciones que se tienen acerca de la comunicación, pues se ha encontrado un rico campo para desarrollar, para explotar, para entender y por supuesto para modificar según sea el caso, ¿no? Sí, no es estático. Así es, sí. Y sobre todo, mucho menos ahora, ¿no? Con las dinámicas que se generan a través, no únicamente de la tecnología, sino que ya las nuevas generaciones pues traen unas concepciones muy distintas a lo que es el vincularse, el comunicarse, el entenderse, y que está muy bueno, ¿no? Creo yo. Pues Las características de las organizaciones de hoy pues son muy distintas sí, a las de antes, ¿no? Porque precisamente las personas van cambiando, hay más conciencia, y ahora lo que también se busca es generar a través de generar la intención de adhesión, de sentirte parte de. Bueno, nos están avisando que nos vamos a entrar ya al aire. Recuerden que estamos en radio. Y bueno, pues seguimos en Radiálogos. Estamos platicando acerca de comunicación interna. Les recordamos que ya se fueron tres pases dobles. 3 pases, no. Ya se fue el primer pase doble. Nos quedan 3 para ir al cine, para la premier. Pases regalados, por supuesto. Para la premier de la película Polvo. El día de mañana a las 8 de la noche en Cinépolis Forjadores. Así es. ¿Qué tienen que hacer? Mandar un WhatsApp únicamente al teléfono 612-15-270-89, dar su nombre y el nombre del acompañante. Nada más. Nos quedan 3. Y de antemano, pues agradecer a la CETUES, a la Secretaría de Turismo, que precisamente como parte de sus actividades es toda la cercanía respecto a la parte de promoción del Estado. Pues bueno, una parte de promocionar el Estado es a través de las producciones cinematográficas. Entonces el cine se vuelve una ventana importante para poder transmitir de alguna manera, aunque sean en universos paralelos o fantasiosos, pues una parte de nuestro querido San Ignacio, de nuestra Baja California Sur, y lo vamos a poder ver a través de esta película. Y muchas gracias a las CETUDES que nos proporcionó estos pases, precisamente porque pues son comunicadores, son personas que sabemos que aman esta tierra Baja California Sur y que van a estar gustosos de tener ese espacio el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Y a Marcela Santisteban, que fue la directora de promoción. Exactamente, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos hablando en comunicación interna acerca de, bueno, la necesidad de generar en los públicos internos, como bien lo decía Valerie, que el público interno pues vienen siendo los individuos que forman parte de alguna organización, este sentimiento de adhesión o de orgullo o de pertenencia al proyecto, a la empresa o a la institución, que eso no es tarea fácil, no se da tan sencillo como pareciera ser, porque el hecho de que nada más el hecho de recibir un sueldo o de ser contratado no significa que ya por añadidura vas a tenerle amor a la empresa o demás. Entonces yo creo que encontrarle el sentido del por qué estás haciendo lo que estás haciendo
y de que la remuneración económica no es el único tipo de satisfactor que puedas tener dentro de tu área laboral, pues es una chamba que le corresponde a los comunicólogos para desarrollar las estrategias pertinentes para la comunicación interna. A lo que yo les pregunto a ustedes, ¿habrá algunas características, digamos, esenciales o generales que tenga que ver o que se tenga que considerar para una estrategia de comunicación interna que sea efectiva para lograr este objetivo que estamos diciendo, el de sentirse parte de o adherencia pues a la organización? ¿Creen ustedes que las haya? Claro que las hay, y sí hay estrategias. Nada más acotando un poquito de lo que comentabas, antes esta parte, este poder de pertenencia, mucho se le decía ponerte la camiseta, ¿no? Pero mucho ha evolucionado la comunicación para traducir el ponerme la camiseta, ¿no? El identificarme con estos valores intangibles, que fue cuando las organizaciones se dieron cuenta que tenían que desarrollar, y aquí yo creo que es parte indispensable de una gestión de comunicación interna, entender qué es mi empresa, saber cuál es mi misión, cuál es mi visión, y que de repente lo vemos como muy de escuela, ¿no? La FODA, la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, pero si lo traducimos en un marco de la realidad, lo tenemos que conocer, tenemos que saber qué es nuestra empresa, si vamos a ofrecer un servicio, si lo que queremos es hacer un producto, si lo que queremos es a lo mejor únicamente desarrollar una marca, pero tenemos que saber qué es nuestra organización y por tanto qué papel vamos a tener dentro de cada uno. Y una parte sustancial de este cambio es también entenderlo como nosotros. Formamos parte de, antes eran, ustedes son los empleados, yo soy el patrón, yo soy el dueño, tú eres el trabajador, tú eres el dependiente, y ahora no, se rompe un poquito, no porque no existan rangos y porque efectivamente cada quien va a tener sus funciones definidas, y eso que también se ha ido evolucionando en ir identificando funciones, identificar límites y oportunidades para que las personas puedan crecer, pero parte de esta estrategia es entender cómo es la organización, qué oportunidades tiene, qué forma va a tomar nuestra comunicación y sobre todo, cuál van a ser esos canales que nos puedan dar una mejor comunicación. Habrá empresas que un periódico mural sencillo, unidireccional, puede a lo mejor cubrir una parte, pero también tenemos que ir cubriendo a través de otras herramientas. Por ejemplo, ya ahora se usan redes internas donde se les hace llegar información, donde los mismos trabajadores contestan encuestas que se llaman de clima organizacional, donde ellos de alguna manera retratas o puedes retratar cómo te sientes en tu trabajo, si sientes que es un trato respetuoso con el líder que tengas en tu equipo, si efectivamente es un líder, y es poco a poco como también ha ido avanzando la administración y que ha ido emprendiéndote este marco de acción donde hemos entendido que es importante la opinión, porque de repente a lo mejor el proceso lo tenemos, decir, del punto A al punto B, pero el trabajador que lo está realizando a lo mejor tiene una manera mucho más fácil de hacerlo y que te va a dar mucho más resultado y que va a generar mucho más productividad, y lo veamos a través de objetos o lo veamos a través de servicios. Muchos hoteles, y sobre todo en la parte de Los Cabos, que es donde se ha trabajado mucho a través de estas capacitaciones, van dirigidos a esto, a traducir ese poder que da la persona, los seres humanos, la creatividad natural que tiene cada uno, explotarlo para que precisamente se puedan ir desarrollando pues las herramientas y las estrategias. Pero la parte esencial, o digamos, no puedes empezar a hablar de comunicación cuando no sabes qué es tu empresa, ¿no? O qué es tu institución. Y también un diagnóstico, porque de repente hay muchos techos de efectividad, y por techos de efectividad pues se refieren a quizás a las personas o a los sistemas que no dejan avanzar, por ejemplo, en ideas, a los trabajadores y demás. Para ponerlo en palabras, como dicen, hablando mal y pronto, el jefe odioso, egocéntrico, o narcisista. O que ya tiene su idea y no lo mueves de este espacio, ¿no? Claro, sí, cerrado, cuadrado, y que quiere hacer las cosas a su lugar, porque de repente también, digámoslo, hay algún tipo,
hay dirigencias con estilos autocráticos, autoritarios, Sí, claro, algunos más democráticos y demás, y eso va a determinar la calidad también de la comunicación, y un trabajo de diagnóstico pues es identificar estas áreas de oportunidad, que en mis tiempos se llamaban problemas, ¿no? Pero ahora se llaman áreas de oportunidad para hacerlo de un término más, sí, ¿no? porque el lenguaje, exacto. Claro, antes se le llamaba el personal, el empleado, colaborador. El colaborador, por supuesto. O sea, ahí ya le das un matiz más, otro valor. más cercano. Integral. Sí, y así hay otras palabras que pueden, que han ido cambiando con el paso del tiempo. Centralizar, fraccionar, entendamos que es una estructura, una organización es una estructura. Y la gente de abajo, digamos, de la base, como si lo vemos desde un punto de vista de una pirámide, pues son los que hacen las chambas, operativas, y esa estructura nunca se tiene que perder. Sin embargo, al hacer este diagnóstico que mencionas y ver cuáles son los puntos focales donde hay que incidir para mejorar que esa estructura funcione efectivamente, hay que tener también la voluntad. Claro, por supuesto. Porque el cambio de una manera de trabajar y evolucionar hacia una más afinada y efectiva, pues sí tiene que ver, estamos hablando de personas, ¿no? Claro. Al final de cuentas. Y pues querer es poder y poder es querer. Y entenderlo así, porque esta parte que mencionas es fundamental. Somos personas, entonces cada uno tenemos nuestras propias características, pero tenemos que darle una identidad. Así es. Y esa identidad no es nada más en un logotipo, sino la identidad hacia adentro de las organizaciones, porque, digo, ustedes quienes nos están escuchando dicen, bueno, pues a lo mejor hago muy bien mi trabajo, pero no me van a mejorar el sueldo. Ciertamente, pero dentro de tu marco laboral, a lo mejor las condiciones de estado de ánimo y que tanto así que está considerándose es el tema que, bueno, recientemente hace 15 días entró en vigor una nueva norma laboral que se refiere precisamente al estrés laboral. Ya es digamos que es un checklist dentro de las organizaciones donde sí existe una gran demanda, seamos casi todos los trabajos en sus dimensiones tendrá distintas responsabilidades, pero va a generar a lo mejor algún grado de estrés. Sin embargo, cuando este estrés ya se convierte en un problema para el individuo, pues además que vamos a tener problemas de que los trabajadores estén teniendo problemas de gastritis, colitis, etcétera, 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 y depresiones, porque también se da, también nos va a generar no dar un buen servicio, no lograr nuestras metas empresariales, y precisamente es por eso que poco a poco, digo, ha costado mucho trabajo, porque también hay que entender lo que no apareces y ya aparecen los departamentos de comunicación y la magia se hizo. No, es poco a poco, y normalmente estas áreas de comunicación, cuando se integran dentro de las organizaciones, pues de entrada tenemos ya la voluntad de que alguien tuvo la idea de crear esta área específica para atender la comunicación dentro. Pero además de todo, como mencionaba Marta y como mencionaba Eliana, hay un tope. Hay ciertas limitantes donde las tenemos que diagnosticar para saber, digamos, que ir buscándole el caminito para poco a poco ir fortaleciendo ese gran poder que tiene cada una de las instituciones. Así es. Y bueno, los controles nos están avisando que se nos acabó el tiempo, pero no nos vamos sin antes decirles que ya tenemos a 3 personas que se van a ir al cine el miércoles. Es Jesús Uriel Mendía y acompañante. También es Alicia Selene López y su acompañante. Y en un momento más les digo cuál es la otra persona que se va al cine mañana miércoles, Esperanza Mesa y acompañante. ¿Qué tienen que hacer? Dicen, ¿dónde recoger los boletos? Bueno, no hay necesidad de recoger los boletos en ningún lugar. Lo único que tienen que hacer es presentarse con su identificación en la sala de cine. Esto es en Cinépolis. Recuerden, el día de mañana a las 8 de la noche es la función. Preséntense un poquito antes y usted se va a dar cuenta quiénes son los organizadores, y con alguno de los organizadores en la entrada, ya para pasar a la sala, dan su nombre. Dicen que son de los... de los pases del programa de Radiálogos.
y ellos ya van a tener su nombre con su identificación, la suya y la del acompañante, y es lo único que tienen que hacer. Nos queda un boleto más, un pase más, pero eso lo vamos a dejar para la gente que nos siga en la transmisión. El primer comentario que tengamos de este video que se va a subir más tarde en Facebook va a ser la persona que le vamos a regalar este en sí. Estamos de acuerdo todos. Se va a llevar el último pase doble que tenemos para la función de mañana premier de la película Polvo. Muy bien, nos vamos. Cinépolis Forjadores, no se vayan a ir a otro lado. Sí. 8 de la noche, bueno, hay que ir antes. Hay que llegar 7:30 porque ya saben que hay fila, entonces, para que digamos que estemos todos cómodos, disfruten mucho la película, disfruten el cine hecho en Baja California Sur, y bueno, además, Chema Yaspi con raíces de Mulegé. Sí. Y el cine se ve mejor en el cine. Así es, muchísimas gracias, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Esto fue Radiálogos. Listo. Fíjate, 3, pues sí están